Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles este vídeo hoy porque vamos a hablar de una pareja que estoy seguro ha conquistado el corazón de muchos de ustedes, así como el nuestro. Sí, estamos hablando de Burak y Neslihan. Prepárense porque esta pareja turca que conquistó tu corazón está de regreso en el centro de atención. Si son fans de las historias que te tocan el alma, de esos romances que te hacen creer de nuevo en el amor, y si siguen de cerca el mundo de las producciones turcas, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en toda la emoción, si aún no lo han hecho, les pido de todo corazón que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido que les encanta. Y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a la carne del asunto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son nombres que resuenan con fuerza en la industria de la televisión, especialmente cuando se trata de dramas turcos. Han sido protagonistas de historias que nos han mantenido al borde del asiento, llorando, riendo y suspirando. Pero, ¿qué hace que esta pareja en particular sea tan especial? ¿Por qué su química en pantalla trasciende la pantalla y llega directamente a nuestros corazones? Bueno, hoy vamos a desgranar ese misterio. Vamos a recordar algunos de sus trabajos más icónicos, a hablar de la magia que crearon juntos y a especular un poco sobre lo que significa su regreso, porque aunque no estén trabajando juntos en un proyecto nuevo ahora mismo, su impacto sigue muy presente y hay rumores y esperanzas de que así sea. La primera vez que muchos de nosotros los vimos juntos fue en la exitosa serie Kara Sevda, o Amor Eterno como se conoció en muchos mercados internacionales. ¿Qué serie? Quienes la vieron saben de lo que hablo. Burak interpretó a Kemal Soydere, un joven ambicioso y trabajador que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, interpretada por Neslihan. Nihan, por su parte, proviene de una familia adinerada y está atrapada en un mundo de secretos y sacrificios. Su amor, un amor puro y apasionado, se enfrenta a innumerables obstáculos, diferencias sociales, intrigas familiares, traiciones y un destino que parece empeñado en separarlos. La forma en que Burak y Neslihan transmitieron la intensidad de ese amor prohibido, la desesperación ante la adversidad y la fuerza de sus sentimientos fue sencillamente magistral. Recuerdo perfectamente las escenas de ellos dos. La forma en que se miraban, la tensión cuando estaban juntos, la dulzura de sus momentos robados, y luego el dolor desgarrador cuando eran separados. La química entre Burak y Neslihan en Kara Sevda no era forzada, era palpable. Parecía que realmente se habían enamorado en la pantalla, y esa autenticidad es algo muy difícil de encontrar y aún más difícil de replicar. Kemal y Nihan se convirtieron en una pareja icónica, un referente para el romance moderno en la televisión. Sus nombres se volvieron sinónimos de pasión, sacrificio y amor eterno, justo como lo dice el título. Pero no nos quedemos solo en Kara Sevda, aunque fue sin duda el proyecto que los catapultó a la fama global como dúo. Ambos son actores talentosos por sí solos y sus carreras individuales también están llenas de éxitos. Burak Özçivit, con su carisma y presencia imponente, ha protagonizado otras series muy populares como Dirilis, Ertuğrul, y su continuación Kurulus, Osman, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para encarnar personajes fuertes y complejos. Por otro lado, Neslihan Atagül, con su belleza delicada y su gran emotividad, ha brillado en dramas como Fatih Arbiye y Sefirin KZ, donde también ha enamorado a la audiencia con su profundidad interpretativa. Sin embargo, la magia reside en la sinergia que crean cuando están juntos. ¿Qué es lo que hace que su combinación sea tan explosiva? Para mí, es una mezcla de varios factores. Primero, la compatibilidad física y estética. Se ven increíbles juntos en pantalla, su presencia es magnética. Pero va mucho más allá de la apariencia. Es la forma en que sus estilos de actuación se complementan. Burak a menudo aporta una fuerza y una intensidad que complementan la vulnerabilidad y la sutileza emocional de Neslihan. Y viceversa, ella puede extraer de él una ternura y una pasión que quizás no se verían de la misma manera con otro actor. Luego está la confianza que transmiten. En pantalla parece que se entienden profundamente, que se apoyan mutuamente en las escenas más difíciles. Esa confianza se traduce en una naturalidad que hace que sus interacciones se sientan reales. No estamos viendo a dos actores actuando, estamos viendo a dos personas viviendo una historia de amor. Y esa es la clave del éxito de cualquier pareja de ficción.
Ahora, cuando hablamos de su regreso, es importante aclarar el contexto. Si bien no hemos visto a Burak y Neslihan protagonizar una serie juntos recientemente, su legado sigue vivo. Sus actuaciones en Karasevda se siguen viendo y comentando en todo el mundo. Cada vez que surgen rumores de que podrían volver a trabajar juntos, el fandom se vuelve loco, y con razón. La expectativa es enorme. Es como si la audiencia tuviera una sed insaciable de ver esa chispa de nuevo. Y creo que esa expectativa, esa esperanza, es una prueba de lo icónicos que se han vuelto como pareja. Además, podemos ver cómo sus carreras individuales han seguido floreciendo. Esto demuestra que su éxito no dependía únicamente del otro, sino que ambos son talentos individuales que, cuando se unen, crean algo aún más especial. Pero, ¿qué significaría un verdadero regreso para ellos en un nuevo proyecto? Podríamos estar hablando de una nueva historia de amor épica, quizás con un toque moderno, o tal vez explorando diferentes facetas de sus personalidades. La posibilidad es infinita y emocionante. Imaginen, Burak y Neslihan, con la experiencia que han acumulado en sus carreras desde Karasevda, volviendo a trabajar juntos. Sería fascinante ver cómo han evolucionado como actores y cómo esa evolución se manifestaría en una nueva química. ¿Sería un romance más maduro? ¿Una historia con más intrigas? ¿O tal vez algo completamente diferente que nos sorprenda? Las posibilidades son infinitas y la anticipación, como dije, es altísima. En el mundo de las telenovelas y series turcas, donde las historias de amor a menudo son el motor principal, tener una pareja que ya ha demostrado una conexión tan fuerte con el público es un tesoro. Las productoras lo saben, y seguramente hay muchos ojos puestos en ellos. Y nosotros, los espectadores, solo podemos soñar y esperar el día en que veamos sus nombres juntos en un nuevo cartel, anunciando una nueva aventura que nos robe el aliento. Recordemos también que el éxito de Karasevda no fue solo por ellos, aunque fueron el corazón de la serie. El guión, la dirección, el elenco secundario, todo contribuyó a crear una obra maestra. Pero la conexión que Burak y Neslihan forjaron con los personajes de Kemal y Nihan fue la piedra angular. Fue esa conexión la que hizo que el público se enamorara de ellos, que invirtiera emocionalmente en su historia. Y esta conexión no se limita a Turquía. Karasevda fue un fenómeno global, ganando premios internacionales y siendo doblada o subtitulada en docenas de idiomas. Esto demuestra el poder universal de una buena historia de amor, especialmente cuando es interpretada por actores que la hacen sentir real. La pareja turca que conquistó tu corazón no es solo un título, es una descripción precisa de lo que Burak y Neslihan lograron. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Los rumores de colaboraciones siempre están presentes en la industria del entretenimiento. A veces se materializan, a veces no. Pero la esperanza y la demanda del público por ver a esta pareja reunida son una fuerza poderosa. Yo personalmente estoy cruzando los dedos para que suceda. Creo que sería un evento televisivo de proporciones épicas. Mientras tanto, siempre podemos volver a ver Karasevda y revivir esa magia. O podemos seguir apoyando sus proyectos individuales y ver cómo continúan creciendo como artistas. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿cuándo y cómo será el regreso de Burak y Neslihan? Es un misterio que todos esperamos que se resuelva pronto. Y es este tipo de historias, estas parejas que nos dejan huella, las que nos inspiran a seguir viendo y disfrutando de las producciones turcas. Nos hacen creer en el poder del romance, en la fuerza de las emociones y en la magia que puede surgir cuando los talentos adecuados se unen. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos recordado la increíble química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, especialmente en su icónica serie Karasevda, donde interpretaron a Kemal y Nihan. Hemos analizado qué hace que su conexión sea tan especial, su compatibilidad, su autenticidad y la profundidad con la que transmiten sus emociones. Hemos hablado de su impacto global y de cómo, aunque no hayan trabajado juntos recientemente, la esperanza de un regreso sigue muy viva en el corazón de sus fans. Y hemos especulado sobre lo emocionante que sería verlos unir fuerzas de nuevo en un futuro proyecto. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de regreso a la memoria y a la emoción de esta pareja tan querida. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál es su escena favorita de Burak y Neslihan? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos hacer juntos en el futuro?
Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les trajo una sonrisa, les hizo recordar momentos especiales o simplemente les entretuvo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de esta increíble pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.